Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Idioma, una fecha en la que se le rinde homenaje a la lengua española, pero es innegable que nuestro idioma ha cambiado mucho y que continúa cambiando cada día. Por ejemplo, la pandemia ha permitido la introducción en nuestro vocabulario de muchas palabras que, aunque se conocían, rara vez las utilizábamos. Y a esto sumemos los cambios que han traído las redes sociales, los nuevos modelos de comunicación basados en palabras más cortas, incluso los famosos emojis o emoticones. Bien, ese será el tema de esta noche en Sala de Prensa. Por ello está con nosotros Karine Gómez. Ella es decana de Humanidades de la Universidad del Área Andina. Bienvenida, Karine. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Y feliz Día del Idioma. Señora, y también le doy la bienvenida a Alejandra Medina, ella es periodista del Espectador. Alejandra, buenas noches. Hola Daniela, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes por aceptarla. Comencemos con los cambios que ha enfrentado nuestro vocabulario en esta pandemia. Karine, ¿cuáles considera usted? Bueno, han sido muchos porque además de utilizar términos nuevos como los mencionas, hemos tenido que utilizar el lenguaje para distintas funciones de la vida, a lo cual no estábamos habituados, como trabajar paralelamente en distintas acciones, tener que ser lo más práctico posible, utilizar el chat, por ejemplo, para reemplazar el diálogo presencial, ¿no? Yo antes tenía una conversación y ahora todo lo hago por chat a través de las distintas plataformas y eso ha generado inmediatez en la respuesta, la utilización de muchos anglicismos y, como mencionas, también la iconografía, el uso de los emojis para reemplazar palabras o reemplazar emociones. Sí, ya vamos a profundizar justamente sobre eso, esa falta de contacto. Ahora preferimos hacerlo a través todo de un mensaje, incluso los días de cumpleaños. Es muy llamativo, yo diría de mi parte muy triste me parece, que ahora nos felicitamos entonces a través de un mensaje de texto en ocasiones antes que en una llamada. Ahora quiero conocer la opinión de Alejandra al respecto. Sí, Daniela, pues de acuerdo con la profesora Karime, yo creo que la lengua es esa forma que tenemos para expresar nuestra realidad, nuestro mundo, y pues sin duda en el último año nuestro mundo cambió mucho y por eso pues tomamos palabras que ya existían y les dimos un nuevo sentido o empezamos a crear otras palabras que no teníamos, y me pareció, por ejemplo, muy interesante de esto, como ejemplo, la última actualización que hizo el diccionario, que se hizo del diccionario de la lengua española, en la que pues más rápido de lo que jamás habíamos visto entraron nuevas palabras que adoptamos en cuestión de meses, como COVID, como confinamiento, pues que tenga una nueva acepción, coronavírico, cuarentenar, bueno, un montón de palabras nuevas, y eso sí que es reflejo de cómo está cambiando nuestra sociedad y nuestro mundo. Y entonces esas palabras como las que nos recuerda Alejandra y entre otras, el virus, la famosa reinvención, que ya muchos no soportamos esa palabra, restricción, confinamiento, son palabras que no sé cuántas veces las repetimos al día, pero podríamos decir que llegaron para quedarse, Karine. Sí, bueno, en términos de esta realidad actual, no hay una manera de poder asegurar con confiabilidad que algo quedó para siempre, porque el ritmo de los cambios ha sido muy vertiginoso y lo que estamos haciendo como humanidad es reaccionar. Entre el año 2020 al 2021 ha transcurrido cronológicamente un año, pero en términos de transformación cultural y social han transcurrido al menos 30, 40 años. Y aún los científicos sociales y las personas en general estamos tratando de descubrir cuáles han sido la naturaleza y la profundidad de esas transformaciones. Ahora mencionaste el tema de los cumpleaños y eso se une a los matrimonios, también a la muerte y todos esos ritos que eran propios, que son propios de nuestra cultura y que encuentran expresión a través del lenguaje. El lenguaje es un mecanismo para transmitir nuestra cultura. Entonces, lo que estamos haciendo como humanidad es sobrevivir. Y cuando nosotros estamos en modo sobrevivencia, no nos ponemos tan elaborados, ¿no?
Cuando estamos en una emergencia, vamos con lo básico. Y creo que el lenguaje también ha reaccionado de la misma manera con esas transformaciones sociales y culturales. Ha reaccionado con lo básico. Creo que decir que llegaron para quedarse puede ser una opción, creería que sí, realmente, pero creo que van a seguir transformándose. Creo que aún no estamos en la última versión de lo que va a suceder con nuestro español. Tenemos muchos retos al respecto. Uno de ellos es que este lenguaje se montó sobre la plataforma que teníamos para sobrevivir, que es lo tecnológico y lo digital. Mira, hoy estamos transmitiendo las noticias con otros formatos y son absolutamente válidos. Yo creo que este formato llegó para quedarse, pero aún no está en su versión final. Nos montamos en esa plataforma de lo tecnológico porque la necesitamos como humanidad para sobrevivir, pero aún no sabemos cuáles van a ser estos rumbos finales. Lo que sí creo que va a suceder es que ni nosotros ni el lenguaje van a seguir siendo iguales. Alejandra, ¿usted qué cree? ¿Llegaron para quedarse o seguirán transformándose, así como nos lo dice Karine? De acuerdo con la profesora, es decir, esto está en constante cambio y la lengua pues está viva, está en constante cambio, transformación y conforme nuestras realidades van cambiando, pues también lo va haciendo la lengua. No sé, como dice la profesora, si llegaron para quedarse, pero sin duda creo que estas generaciones, mi generación, incluso las generaciones más jóvenes, pues van a tener un léxico que sin duda en otros tiempos no existía o van a usar palabras como decía antes, existían, pero no tenían como las connotaciones o las acepciones que tienen ahora. Por ejemplo, bioseguridad. Bioseguridad era un término de pronto muy restringido al tema como al ámbito de seguridad y salud en el trabajo, pero ahora todo el mundo habla de bioseguridad. Este es solamente un ejemplo de todo eso que está pasando y también como un lugar y otro, cómo empezamos también a tomar prestadas palabras. Entonces, no sé, cosas como sanitizar o mutear, también tan común en entornos como Zoom o Teams, que pues vienen claramente del inglés, son un calco del inglés, a pesar de que pues en español tenemos palabras como silenciar o como desinfectar, pues parece que ahora estamos como adaptando palabras prestadas de otras lenguas como estas que acabo de mencionar. Entonces, pienso igual que no sé si llegaron para quedarse, pero sin duda en estas generaciones, en las personas que hoy estamos en este mundo, pues hay palabras que sin duda tendrán una connotación difícil de olvidar. No, ¿y qué tal esa de webinar? Yo no me he podido acostumbrar a ese término, por De ejemplo, acuerdo. pero fue en cuestión de horas, diría yo, que se volvió común, impresionante, ¿no? En unas palabras, bueno, ahí poco a poco nos vamos Sí, acordando de otras, Karine. Dime. sí, las fronteras físicas ayudan muchísimo como para uno tener una conciencia, digamos, como de conservación, ¿no? Es que en este espacio, por decir Colombia, en este espacio Colombia se habla español y eso ayuda mucho. Pero resulta que ahora estamos en este escenario de cuarentena, estamos hablando desde nuestras respectivas casas y yo ya a veces no me siento en Colombia, me siento conectada en el ciberespacio. Y en el ciberespacio hay una predominancia pues del inglés como idioma, porque además todo lo que hemos tenido que aprender del COVID como enfermedad se ha escrito en inglés. Los científicos escriben en inglés, nosotros tenemos que adoptar todo esto para poder aprender como comunidad rápidamente y por eso estos términos se han naturalizado, pero realmente no surgieron como de un proceso de importación. Es que ahora en este momento nosotros tenemos como todas las fronteras abiertas y esa protección que antes me daba como el territorio, como lo físico, eso ya no lo tenemos. En el ciberespacio no hay frontera. Y desde esa perspectiva hay una inmersión del anglicismo y unos modismos rarísimos como el panicovid. ¿Lo han escuchado? Como ahora ya hay una combinaciones de palabras alrededor del COVID que han surgido y que se van naturalizando. Ese tipo de cosas empiezan a calar en nuestras generaciones. Nuestros chiquitos ya se están acostumbrando al tapabocas. Yo tengo un niño de 3 años y no se lo quita. Y me parece sorprendente que pueda tener más disciplina que muchos adultos que saben de para qué es el tapabocas.
Pero estas nuevas generaciones, como dice nuestra compañera en el panel del día de hoy, estas nuevas generaciones encontraron este escenario, y sobre este escenario es que ellos se van a reproducir. El idioma se va a seguir reproduciendo sobre este escenario. Entonces, es posible que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas en el camino al respecto. Qué punto interesante ha tocado Karine, y también me impresiona lo que dijo hace un instante cuando nos referíamos a un año de encierro, pero estamos viviendo una transformación por lo menos de 30 años. Eso es impresionante. Entonces uno diría, los encierros, las cuarentenas cambiaron nuestra forma de comunicarnos definitivamente, Alejandra. Sí, sin duda, o sea, ya hablar de confinamiento ya para nosotros no, para nosotros ya es sinónimo de cuarentena, de resguardarse en la casa, el autocuidado, de nuevo, todas estas palabras que surgieron para expresar nuestro mundo, nuestra realidad, las medidas que han tenido que tomarse desde la política pública, pues sin duda son nuevas formas de expresión. ¿Y qué papel juega el teletrabajo o el trabajo en casa, digámoslo así claramente, Karine? Sí, pues digamos, eso es algo que también estamos viendo y desde lo normativo, hace poco vimos que el Congreso de la República pues aprobó esta ley de trabajo en casa, que además pues tiene una diferencia grande con el teletrabajo, pues porque el teletrabajo existe en Colombia desde hace muchos años, desde el 2008 está reglamentado. Entonces pues es esta modalidad de trabajo en el que se usa pues las TIC. Son trabajos remotos, un trabajo que desempeña una persona que no está en una oficina, eso ya existía, pero digamos que ya cuando llega la pandemia y nos obliga a no aglomerarnos, a no estar en las oficinas, a que cada uno se resguarde en su casa, pues surge esta medida de trabajo en casa, que pues está siendo apenas regulada para que sea algo, digamos, temporal y que siga vigente por si algo extraordinario como esta pandemia pues vuelve a ocurrir. Ya en el futuro, pues también hay muchos estudios que están como previendo qué va a pasar, si cuando se termine la pandemia, pues vamos a volver a las oficinas o no. Digamos, hay encuestas entre las mismas empresas que dicen que hay unas que quisieran conservar este trabajo en casa como un beneficio para sus trabajadores y trabajadoras, pues porque representa una facilidad para poder conciliar la vida personal con la vida laboral, supuestamente también baja el ausentismo y otra serie de beneficios, pero sin duda también hay como otras desventajas, por ejemplo, como pues la falta de colaboración, de tener reuniones que incentiven la creatividad y demás cosas que pues se hacen difíciles en estos entornos digitales. Entonces, todavía no está resuelto, tocará ver en el futuro si vamos a volver o no a las oficinas. Claro, ¿y tú cómo lo ves, Karine, ese teletrabajo, también de qué manera ha afectado o aportado, digámoslo así, a nuestro lenguaje? Sí, el trabajo en casa tiene luces y sombras, ¿no? Yo creo que todos lo estamos viviendo de distintos matices. En Ariandina tenemos el Observatorio de Humanismo en la Era Digital, y allí hemos trabajado en una línea específica de los cambios que han traído en el campo laboral todo el tema de las tecnologías. Allí hemos tenido varios descubrimientos. Uno de ellos, por ejemplo, el uso del email y del WhatsApp, por ejemplo, como una herramienta de trabajo. Resulta que muchas de las conversaciones, yo lo mencioné al principio, cuando nosotros hablamos de manera presencial, esperamos que el otro me responda inmediatamente. No sería natural que tú me hicieras una pregunta y yo te escuchara la pregunta y me quedara en silencio. Eso no sería natural. Entonces, ¿qué pasó con el teletrabajo? Se intensificó el chat como una herramienta de trabajo, que realmente es trabajo en casa o trabajo remoto, ¿no? Y con este uso del chat se bajó la conversación, lo hablado, se bajó a estas herramientas. Entonces, hay niveles de ansiedad que viven los trabajadores cuando les llega un mensaje. Y el ting-ting, eso además está medido, el sonido de la llegada del mensaje genera ansiedad. Pero lo cierto es que nosotros no estamos obligados a responder el mensaje de manera inmediata. Sin embargo, hay una presión, digamos, psicoemocional allí que sucede y sientes
la obligación de tener que responder el mensaje de manera inmediata. Ha sido uno de los fenómenos que ha ocurrido en todo este tema del trabajo remoto. Y otro de los elementos que tenemos o que hemos descubierto es el uso del email, por ejemplo, la formalidad de la carta escrita se ha reemplazado por emails más cortos. Es decir, si el jefe me escribe un email de 5 párrafos, eso ya no se usa. Lo que nosotros utilizamos es emails muy cortos o con viñetas que lo dividan para que las personas sientan menos carga emocional cuando lo revisan o cuando lo leen. El uso de los emoticones ayuda también en lo laboral para evitar errores de interpretación. Cuando nos estamos comunicando entre compañeros, el uso de los grupos de WhatsApp también se ha multiplicado muchísimo. Cuando estamos hablando entre compañeros, los memes, el emoticón, los GIFs han ayudado a ablandar, digamos, el estrés laboral o ha ayudado también a poder aclarar cuál es la intención emocional que yo digo cuando escribo algo, porque el chateo se convirtió en el reemplazo de charlar. Cuando yo hablo, tú puedes leer a través de mi lenguaje no verbal mis emociones. Y eso traduce las intenciones de mi lenguaje, del mensaje que quiero transmitir. Pues bien, cuando chateamos, el mensaje queda frío. Lo que le imprime esa carga emocional para garantizar la buena interpretación del mensaje es o el emoticón o el GIF o otros elementos, porque se volvió el chateo el reemplazo de charlar. Y esa ha sido una de las herramientas a través del cual el trabajo remoto se ha podido desarrollar, pero no solo el trabajo, también la educación, porque ahora hay más interacción a través del chat entre los maestros y los estudiantes. El chat también se volvió una herramienta para los procesos de aprendizaje. Y creo yo que lo que va a suceder con el trabajo en casa es que va a generar, porque ha generado muchos beneficios, pues para nuestra seguridad, para nuestra salud, para las empresas también, va a generar un modelo mixto que aún no está reglamentado y que aún no conocemos en profundidad, pero creo que va a surgir un modelo mixto de trabajo en el que tú puedes ir a la oficina 2 días, te quedas en casa 3, o tenemos un compañero que puede trabajar desde Canadá, otro está en España, otro está en Colombia, y eso también va a abrir muchas fronteras en términos de trabajo remoto. En eso también, la última palabra no está escrita, ¿no? Pero hay muchos efectos en el lenguaje a través del trabajo, sí. Claro, y ya que tocas el punto del WhatsApp, que me parece súper importante porque siento que ha derivado muchos cambios en nuestra manera de comunicarnos, también es como me das la bienvenida para que profundicemos y nos quedemos en este tema, porque por un lado están los emoticones, para reflejar de pronto esas emociones, tal vez, como decíamos, esas intenciones con las que enviamos el mensaje. Por otro lado, también está el resumir las cosas o las conversaciones, todo como más puntual. El otro día una mamá me decía, la profesora nunca me responde el saludo, solamente me responden el ok, el recibido, el aprobado. Y uno diría, ¿será que todo eso también hace parte de esa evolución o inmediatez en la que nos estamos metiendo? Yo quisiera escuchar a Alejandra al respecto. ¿Cómo ves ese WhatsApp que hoy en día se nos ha convertido en las 2 manos, no solo la mano derecha, ya es una pieza, una herramienta fundamental? Cuéntanos. Sí, sin duda. Esto, digamos, como todo en la comunicación, también pues depende un poco del contexto, pero sin duda los estudiantes, los trabajadores, están como en este constante bombardeo de la reunión por Zoom, la reunión por Teams, el WhatsApp, el Slack, el correo electrónico, bueno, una serie de plataformas en las que tenemos que estar concentrados y conectados, que también es como pues se sufre como de este afán y esta necesidad de ser prácticos. Entonces a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando alguien responde gracias y le omite las vocales, ¿no? Entonces GRS o GRSS, y es como, bueno, ¿cuánto les toma realmente poner las vocales? Entonces uno se pone a pensar y es como, estamos en este ajetreo, en este afán que todo es así súper instantáneo, y la pandemia, el exceso de trabajo, pues como que ha favorecido estas formas de expresión. Y también muy de acuerdo con la profesora en que pues ahora que estamos usando más estas herramientas, pues se volvió necesario usar los emojis,
como para expresar ese lenguaje no verbal que ya no podemos pues mostrar porque no nos estamos viendo prácticamente los unos con los otros, no nos estamos viendo las caras, entonces necesitamos poner esa representación gráfica de lo que estamos diciendo como para que no suene agresivo o para cuando uno, no sé, quiere denotar que estoy haciendo un chiste o algo así, como que el emoji se volvió ese recurso. Y también pues me llama mucho la atención que hace unos días en el espacio que tengo en El Espectador, que es La Gazapera, que sale los lunes, pues dediqué una columna un poco como a la ortografía de los emojis, porque pues también hay como estas dudas de, bueno, y se pone punto, se pone coma, y me llamó mucho la atención digamos, a muchas personas les interesaba ese tema. Pues porque ya también se volvieron algo tan integral, tan común, tan frecuente en nuestras formas de expresión, que también nos empezamos a preguntar si recaen las reglas de la ortografía sobre esto o no, pero pues sin duda son ya algo súper comunes, súper incorporadas, y ahí como aprovecho también como para, en cuanto a terminología, también ver cómo van evolucionando las cosas, y es pues mientras los emoticones pues era esto que usábamos hace algunos años con los signos del teclado, pues ya el emoji evoluciona a ser esta imagen ya codificada que viene en color, que es lo que vemos pues en el WhatsApp. Ya los emoticones pues para mí son cada vez menos frecuentes. Entonces es ir viendo cómo desde la tecnología, desde la interacción social, desde nuestro diario vivir también se van transformando los recursos que tenemos para expresarnos. Alejandra, has tocado un punto muy importante. Si tenemos que aceptarlos o por el contrario, esto que está pasando lo podríamos calificar, por decirlo así, como una afectación al lenguaje, o cómo lo entendemos entonces. Karine, ¿tú qué piensas? Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico que yo llamaría la incomodidad del ascensor. Cuando empezaron a crearse los ascensores, era poco habitual tener un lugar tan cerrado en el que todos entráramos. ¿Y qué hacemos cuando entramos a un ascensor? ¿Nos podemos mirar a los ojos? ¿Puedo saludar y decir buenos días a la persona? ¿Me despido cuando salgo del ascensor? Cuando empezaron a crearse los ascensores, nosotros no sabíamos cómo comportarnos en uno de esos. Ahora ya sabemos, puedo saludar, me puedo despedir si quiero, si no quiero. A la persona que está dentro no le va a parecer raro si yo la miro a los ojos o no. Nosotros estamos en ese momento histórico. O sea, nosotros no sabemos actualmente si vamos a aceptarlo del todo, cómo me tengo que comportar, qué tipo de cosas voy a aceptar para mí, y qué tipo de cosas también voy a poner una barrera, voy a decir, de esa manera no me voy a comunicar. Siento que estamos en un momento, como yo decía, modo de supervivencia, y estamos en un modo muy básico que también ha afectado el lenguaje. Pero creo que muy pronto, y aquí cometería un atrevimiento, en un par de años tal vez, ya logremos un poco más de estabilidad y va a surgir el movimiento de resistencia, porque el idioma español también ha sobrevivido a partir del celo que los hispanohablantes hemos tenido para ser muy cuidadosos con lo que empieza a ser parte de lo que hemos naturalizado en nuestro idioma, porque es también lo que define nuestra identidad latinoamericana. Y si cedemos a todos estos espacios, no solo se trata de palabras, o sea, no solo se trata de escribir letras o símbolos, se trata de ceder también la construcción de nuestra identidad. Cuando ya lleguemos a ese momento de resistencia y digamos, un momento, no, límites, escriba gracias con sus vocales, es cierto. O ahora las palabras ni siquiera es gracias, sino thank you y sin vocales. Entonces, creo que va a llegar ese momento en el que definitivamente va a despertar nuestro celo. Siento que aún no está, pero va a despertar ese celo que debemos tener y decir, un momento, ¿cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a salvaguardar esto que es un elemento precioso de nuestra identidad latinoamericana, de nuestra identidad como ser humano también?
y cómo voy a perpetuar esta cultura a mis hijos, qué tipo de lengua voy a enseñarle. Por eso cuando hablamos del español, hablamos de nuestra lengua materna. ¿Y cuál es el vínculo que tenemos con la madre? El vínculo de la vida, el vínculo de la nutrición, el vínculo del amor. O sea, el amor de madre es una de las características más profundas de las relaciones humanas. Eso significa la lengua para nosotros, la lengua materna, la lengua madre. ¿Qué tipo de lengua le voy a dejar a mis generaciones futuras? Creo que aún con tanta cosa, o sea, nos estamos preocupando es que por favor no me dé COVID y si me da, no me lleve. Y siento que aún estamos en esa etapa de la incomodidad del ascensor, como qué vamos a hacer con este cambio y cómo voy a reaccionar ante él. Pero esto va a pasar, porque la incertidumbre genera muchas ansiedades. No hay ningún organismo que sobreviva a un nivel constante de ansiedad y esos picos tan altos de angustias que se disparan cuando sabemos que tenemos que estar en confinamientos y etcétera, ¿no? No hay un organismo vivo que pueda soportar esos niveles de tensión de una manera constante. Esto tendrá que bajar. Por equilibrio, por homeostasis, tendrá que bajar. Y cuando baje, tendremos que también despertar la conciencia y decir, bueno, ¿cuál es el límite que le voy a poner a esta transformación? Voy a vivir esto como un oleaje que me lleva y me trae, y en términos del lenguaje, ¿cuál va a ser mi postura? Y creo yo que eso es lo que ha mantenido nuestra lengua también, porque la globalización no es un escenario nuevo, es un escenario que Sí, ya está naturalizado y que ya tiene muchos años. Es como el claro. escenario, lo que sucedió con el siglo XXI fue la globalización, la apertura de fronteras, Son pero muchos aún así nos escenarios, hemos sí, mantenido muy conservados. sí. Bien, Creo quisiera que yo finalmente, que sí, ahora que muy pronto vamos a poder pilotear estas transformaciones y decir cuál va a ser nuestra postura y va a surgir en un movimiento, esa es mi esperanza, ¿no? Un movimiento también de protección de nuestro lenguaje por la identidad y por conservar necesario, lo materno necesario y del sería lo lenguaje. ideal, sería lo ideal. Bueno, ya nos vamos acercando al final de esta emisión, de este programa, y quisiera entonces que Alejandra nos contara cuál es su visión de ese futuro para nuestro lenguaje, para nuestro idioma. Bueno, pues de nuevo, la lengua es un organismo vivo y va tomando lo que necesita pues para transformarse, para expresar de la mejor forma la realidad. Yo sí siento que yo no soy de pronto tan optimista como Karime, sino todo lo contrario. Yo cada vez más, incluso antes de la pandemia, pues noto más esos neologismos o esas préstamos que tomamos de otras lenguas y lo vemos cada vez más, digamos, por ejemplo, por gremios, ¿no? Entonces, en la publicidad, en la comunicación, en la tecnología, cada vez más son estas palabras que se usa bueno, en las redes sociales también, ¿no? Que el gaslighting, que el front-end, back-end, el budget, bueno, esta serie de palabras que son tan comunes, primero en nichos y luego se van como extendiendo, el spoiler, todo este entorno de las series. Entonces yo sí siento que cada vez más, y sobre todo las nuevas generaciones, el otro día también lo notaba, que, no sé, en mi generación a la moñita que uno usa, uno le decía bamba y ahora le dicen scrunchy. Entonces es como que cada vez más siento que eso está pasando y de nuevo, como decía Karime, pues porque ya no tenemos estas fronteras en Internet, lo que consumimos casi siempre son contenidos anglo y cada vez más siento que va a ser eso así. Ojalá se pueda como mantener o preservar esa riqueza que tiene el español, porque pues no olvidemos que para todos esos anglicismos casi siempre hay alternativas en español, pero pues si la alternativa en inglés termina siendo más práctica o más asentada, pues sin duda la vamos a adoptar y es natural que pase en la lengua española. Por ejemplo, el caso spoiler, pues hay una palabra en español para eso que es el destripe, pero pues nadie usa destripe y si yo digo destripe nadie me va a entender. Entonces, sí, para que me entiendan lo que significa pues arruinar o contar el final de una serie, pues voy a decir spoiler y no destripe. Entonces, creo que también es algo natural de las lenguas, es algo que va a seguir pasando. Es inevitable y no solamente en cuanto a tecnología o lo que tiene que ver con la pandemia, sino también en cuanto al género.
Entonces, también creo que es innegable que vamos a empezar a dar esas discusiones y ya las estamos dando. Y en eso sí, por el contrario, creo que es muchísimo más notoria la defensa del español, porque cuando empezamos a hablar de todos y todas, o incluso el todes, que ahora se está como cada vez más usando, es notorio en países como Argentina, que se usa muchísimo más que en países como Colombia, pues ahí sí que es muchísimo más notoria los que salen a defender el español y decir, no, eso no existe, eso es agramatical, bueno, un montón de cosas. Entonces también va dependiendo de qué temas estamos hablando, pero pues la lengua se transforma y eso es inevitable. Pues ha sido muy enriquecedor este espacio, sin duda, y nos alegra mucho que discusiones como estas cada vez estén tomando más fuerza. Les agradezco a las dos por haber aceptado esta invitación, por cada una de sus reflexiones, de sus opiniones. Alejandra Medina, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Daniela, y a Karime también, y un saludo para toda la teleaudiencia. Gracias. Y también a Karine Gómez, gracias por aceptar esa invitación. Muchísimas gracias y que viva el español. Que viva, sí, señoras. Bueno, de esta manera terminamos nuestra emisión de hoy de Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Que tengan buenas noches.